Aquí se muestra un nuevo ejemplo de cálculo para reactivo límite y en exceso en una reacción química. Entonces, vamos a analizar el problema. Dice que se pone en contacto 500 gramos de pentasulfuro de arsénico al 60% de pureza con 500 mililitros de ácido nítrico, peso específico 1.13 y 90% en peso de sustancia. Calcule, inciso A, el volumen de ácido arsénico, densidad 1.14 gramos por cada mililitro y 35% en peso de sustancia, que se puede preparar con la masa escogida en la reacción. Inciso B, el número de átomos de oxígeno presentes en el ácido sulfúrico producido. Inciso C, el volumen de nitrógeno gas obtenido en condiciones normales. Y vamos a seguir el procedimiento que siempre hemos seguido. El paso 1, que es la formulación e igualación de la reacción química. El paso 2, que es el cálculo de masas. Entonces, calculando la masa de pentasulfuro de arsénico, tenemos 500 gramos, pero la pureza me indica que solo el 60% es masa de pentasulfuro de arsénico. El resto es cualquier otra cosa. Entonces la masa pura de pentasulfuro de arsénico es de 300 gramos. Luego tenemos la masa que se puede calcular de ácido nítrico. Como aquí podemos ver, aquí me da volumen. Entonces con estos datos podemos calcular nosotros masa. Tenemos volumen, peso específico y concentración. Entonces tenemos 500 mililitros por... Transformamos esto a masa de solución, porque estos 500 mililitros son volumen de solución. A 1.13 gramos de solución por cada mililitro de solución por la concentración. Nuevamente, este cálculo únicamente me permite determinar la masa de solución. Entonces tenemos que hallar en esa masa la masa pura de ácido nítrico. Entonces va a ser 90% sobre 100%. ¿Por qué motivo? El 90% es la masa de ácido nítrico y el 10% restante es cualquier otra cosa menos ácido. Y esa masa me da 508.5 gramos. ¿De qué? De ácido nítrico. Vamos al paso 3. El paso 3, que es cálculo de reactivo límite y reactivo en exceso. Entonces, nuevamente, a partir de esta masa calculamos la masa que debería necesitar de ácido nítrico, y a partir de la masa de ácido nítrico, la masa que necesito de pentasulfuro de arsénico. Entonces vamos por la masa prima de pentasulfuro de arsénico. Partimos entonces de la masa de 508.5 gramos de ¿qué? Del ácido nítrico por, en el numerador, coeficiente y peso molecular del dato que deseamos calcular. 1 por 310 gramos de pentasulfuro de arsénico. Abajo, coeficiente y peso molecular de la sustancia que estamos utilizando como referencia de cálculo. Y esto va a ser igual a 312.77 gramos de ¿qué? De pentasulfuro de arsénico. Hacemos el mismo cálculo para el ácido nítrico, pero ahora a partir de la masa de pentasulfuro de arsénico. Entonces va a ser 300 gramos de pentasulfuro de arsénico por, en el numerador, coeficiente y peso molecular del dato que deseamos calcular. 8 por 63 gramos de ácido nítrico. Abajo, coeficiente y peso molecular del dato que estamos usando como referencia.
y eso es igual a 487.74 gramos de ¿qué? De ácido nítrico. Entonces realizamos el análisis correspondiente. Entonces hacemos el cuadro comparativo. ¿Y en qué me dice el cuadro comparativo? A partir de 300 gramos de pentasulfuro de arsénico necesito 487.74 gramos de ácido nítrico y tengo 508. Entonces, como lo que necesito es menor a lo que requiero, este compuesto es el reactivo límite y este compuesto es el reactivo en exceso, perdón, y este compuesto es el reactivo límite. Muy bien. Entonces decimos, mi reactivo límite es el pentasulfuro de arsénico. Y mi reactivo en exceso es el ácido nítrico. Entonces vamos por lo que me pide el problema. El inciso A me pide volumen de ácido arsénico de tal densidad con tal concentración que se puede preparar con la masa obtenida en la reacción. Entonces, primeramente, calculamos la masa de ácido arsénico que se ha formado en la reacción. 300 gramos de ¿qué? Del reactivo límite, que es el pentasulfuro de arsénico, por arriba coeficiente y peso molecular es lo que quiero calcular. 2 por 142, que es el peso molecular del ácido arsénico, dividido entre coeficiente y peso molecular del dato que estamos usando como referencia. 310 gramos de pentasulfuro de arsénico. Y esto va a ser igual a 274.84 gramos de ácido arsénico. Pero esto no acaba ahí. El problema no me pide calcular masa, me pide calcular volumen. Entonces, el volumen de ácido arsénico, usando factores de conversión, va a ser igual a 274.84 gramos por. Transformamos esto a masa de solución. Y para eso hacemos crecer la masa por 1 mililitro, que representa 1.14 gramos. Entonces el volumen de ácido arsénico va a ser 688.82 mililitros. Para el inciso B me pide el número de átomos de ácido sulfúrico producido. Entonces nuevamente calculamos ¿qué dato? La masa de ácido sulfúrico, que es lo que necesito para poder responder a esta pregunta. Entonces tenemos 300 gramos del reactivo límite, que es la masa del reactivo límite, por coeficiente y peso molecular de la sustancia que queremos calcular. 5 por 98 gramos de ácido sulfúrico, dividido entre coeficiente y peso molecular del dato que estamos usando como referencia. Y eso es igual a 474.19 gramos de ¿qué? De ácido sulfúrico. Ahora tenemos que hallar el número de átomos de oxígeno. Y eso aquí va a ser igual a 474.19 gramos de ácido sulfúrico por, en el numerador siempre lo quiero calcular,
Pero en este caso, ¿qué me dice la relación? En 98 gramos de ácido sulfúrico hay 32 gramos de ácido hay 4 átomos de oxígeno por 16, que es el peso atómico del oxígeno. 4 por 16 gramos de oxígeno. Luego, en 16 gramos de oxígeno hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces la respuesta es 1.1655 por 10 a la 24 átomos. ¿De qué? De oxígeno. Para concluir, el inciso C me pide el volumen de nitrógeno gas obtenido en condiciones normales. Entonces primeramente calculamos la masa de nitrógeno gas. Y esta masa que va a ser igual a los 300 gramos que representan el reactivo límite del pentasulfuro de arsénico por coeficiente y peso molecular del dato que deseamos calcular. 4 por 28 gramos de nitrógeno gas sobre coeficiente y peso molecular del dato que estamos usando como referencia. Y eso es igual a 108.39 gramos de ¿qué? De nitrógeno gas. Pero el problema no acaba ahí. Lo que me pide el problema es calcular ¿qué? Volumen de nitrógeno gas en condiciones normales. Entonces partimos del dato 108.29 gramos por, la regla me dice, en 22.414 litros está contenido el peso molecular de una sustancia gaseosa. Entonces va a ser 28 gramos. Recuerden, el peso molecular de un compuesto gaseoso es igual a 22.414 litros solo en condiciones normales. Y eso nos da un volumen de 86.77 litros.